Hola, hola a todos. Hola. Hola Diana. Hola Lau. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, feliz de estar otra vez aquí en Musas. Al desnudo. Al desnudo. Nos quería dejar vestidos, pero bueno, está bien. Y bueno, y hoy tenemos otro super tema, como siempre les decimos. Ajá, y aparte, con una super invitada, ¿no? Que es parte de nuestra hermosa tribu que tanto les hemos presumido por aquí también. Así es, y la verdad es que me emociona tener estas invitadas. Sí, la verdad que sí. Así es que vámosla presentando. Ajá. Ella es Adriana Colorado. Hola. Hola, ¿cómo están, chicas? Qué gusto estar aquí. Y bueno, pues platícanos qué eres, a qué te dedicas, qué haces. A ti sí te podemos inventar la vida, pero para no perder la costumbre, mejor ayúdanos a presentar. Muy bien, mi nombre es Adriana Colorado, soy comunicóloga. Trabajo en cuestiones de salud sexual, de identidad de género. Tengo ya más de 15 años trabajando en temas sobre derechos humanos, diversidad, ¿no? Toda esa gama que conlleva la diversidad como tal. Y pues nada, qué gusto me da estar aquí. Gracias. Sí. Pues es que sí, hoy vamos a hablar sobre diversidad, ¿no? Ajá. ¡Viva la diversidad! No, y yo creo que también es algo muy interesante porque de repente, a mí me pasa en lo personal que entre tantos tipos de género me pierdo, ¿no? O muchas veces esta manera de hablar del todes y no sabes qué decir, cómo decirlo, o sea, no vayas a meter la pata. Entonces, de repente, se me hace bien interesante que vengas a platicarnos así como de todo lo que existe. Claro, Ajá. Porque además es un súper tema, ¿no? O sea, sí. Porque, exacto, primero es la diferencia, ¿no? O sea, empecemos por allí. Porque, ¿cuál es la diferencia entre género, identidad? O sea, establezcamos un poco esto, si nos ayudas. Las pautas, sí. Bueno, a mí lo que me parece más importante son 4 conceptos que tienen que ser muy claros para todas las personas. Eso nos permite, además de conocer, pues evitar la discriminación, que es algo fundamental, ¿no? El primer concepto es el sexo. El segundo es la identidad de género. El tercero es la orientación de género. Y el cuarto es la expresión de género. Esos 4 temas son diferentes, son diversos, ¿no? Okay. Y nos hablan de una gama muy amplia en la que todas las personas nos encontramos en ese matiz, ¿no? De la humanidad. La primera parte es el sexo, ¿no? En su INE viene sexo y normalmente viene mujer u hombre, ¿no? Sí. A veces hay quienes dicen femenino y masculino y eso es incorrecto. En realidad el sexo se parte del sexo que nos asignan cuando nacemos. ¿Quién lo asigna? El médico. ¿No? Sí. Si tú tienes pene, entonces eres un hombre o macho, ¿no? Que ahorita se ha quitado eso por estas cuestiones de la equidad. Claro. Y el otro sexo, mujer, ¿no? Y hay un tercero, ¿no? Que antes conocíamos como hermafroditas y ahora se les nombra como intersexuales. Intersexual es una persona que tiene características sexuales tanto de mujer como de hombre. Okay. Puede ser, por ejemplo, que tenga pene, por ejemplo, si tienes pene, tus pechos pues, son planos y entonces asumes que es un hombre. Pero una persona intersexual puede desarrollar a la hora de su crecimiento busto de mujer. También hay una cuestión cromosomática, o sea, hay cosas más profundas, ¿no? Pero lo que se ve, ¿no? Es eso, ¿no? O hay personas que tienen vulva y pero también tienen órganos masculinos en su interior. A estas personas se les llama intersexuales. Y ese es un término, ¿no? Que incluso ellos mismos han solicitado que se les llamen así para tratar de evitar la discriminación. Claro. Bueno. Eso, sexo, claro, ¿verdad? Okay, sí, ya, clarísimo. Palomita. Ajá, ya, entonces no son solo dos, ajá, son 3. Ajá, entonces el sexo más bien es la biología, ¿no? O sea, cómo tu cuerpo nace. Okay. Claro, y ahí tienen que ver los cromosomas. Ajá, tienen que ver cromosomas, tienen que ver muchas otras características internas, ¿no? Pero de donde directamente se observa es en los genitales, ¿no? Ajá. La parte de la identidad de género, que eso ha habido una gran confusión, sí. O sea, tiene que ver así de manera muy puntual y práctica en los roles que las personas juegan en nuestra cultura.
cómo se identifican con esos roles. Por ejemplo, o sea, la más común que nosotros podríamos llamar como femenina, ¿no? Que no se llama así, en realidad se llama cisgénero. Okay. El cisgénero, la persona cisgénero es la que su identidad social es la misma a su sexo. Okay. O sea, por ejemplo, una mujer que nace mujer y se identifica como mujer. ¿Cómo? Bueno, usa aretes largos, puede usar vestidos, puede usar, o sea, entra en los roles femeninos. Por otro lado, pues también está el cisgénero masculino, ¿no? Son los hombres que tienen este rol de hombre. Eso me parece importante decir que no tiene que ver directamente con la orientación sexual, ¿no? Con la atracción. Ahorita nada más estamos hablando cómo nos identificamos ante el mundo. Exacto, es uno mismo, ¿no? Punto, sin nada que juegues en la vida. O sea, yo me presento como Diana y soy mujer. Esa es mi identidad. No, tu identidad es ser cisgénero. Tu sexo es ser mujer. Pero tu identidad es cisgénero. Porque estoy de acuerdo con el sexo con el que nací. El que naciste. Perfecto. Hay otras personas, ¿no?, que son transgénero. ¿Quiénes son las personas transgénero? Las personas transgénero son aquellas, por ejemplo, tienen un sexo biológico como mujer, pero a la hora que se ven en el espejo no se identifican con el rol de la mujer, se identifican con el rol de un hombre. Se han hecho investigaciones que desde la infancia, ¿no?, desde que son muy pequeños, como a los 3 años, ya se empieza a desarrollar esta cuestión de la identidad de género. Lo mismo es, por ejemplo, en ese caso sería hombre transgénero, ¿no? Nació mujer, pero su identidad es de un varón. En el caso de una mujer transgénero es al revés, ¿no? Nace hombre, pero se identifica con el rol de la mujer, ¿no? Entonces, estas personas, bueno, pues se visten, hacen acciones, ¿no?, que son propiamente del género opuesto, ¿no? Esa sería la identidad de género. Y bueno, ahí me gustaría hacer una acotación, porque en la transexualidad hay otras gamas. O sea, está esta cuestión del transgénero, que es tal cual adoptar el rol, ¿no? Pero hay personas que son transexuales. El transexual o la transexual son personas que además hacen un cambio hormonal, ¿no?, o un cambio físico a través de alguna operación. O sea, por ejemplo, las chicas trans que se ponen pechos, ¿no? Los chicos trans que al revés, ¿no?, se los quitan y se hacen unas operaciones para quitarse el busto. Entonces ahí ya estamos hablando de transexual. En la base es la identificación, ¿no? Cómo yo me identifico con el mundo. ¿Sí? Sí. ¿Algunas dudas al respecto de...? Bueno, aquí también eso no tendría que ver, hablando del lenguaje inclusivo, no tendría que ver, no yendo al transexual, sino en el transgénero, con el artículo con el que me identifico, o sí, o desde ahí empieza, o yo puedo elegir como con cuál me hallo más, o cómo es esto. Sí, hay personas que, o sea, durante su vida, ¿no?, van descubriendo, ¿no?, en dónde se identifican mejor, ¿no? Bueno, porque además vivimos, o sea, la realidad es que estamos en una sociedad, sobre todo en México, ¿no?, un poco conservadora. Entonces también es bastante difícil en las familias, ¿no?, pasar por ahí. Hay personas que son súper valientes, ¿no?, y que dicen, pues yo soy así, y me acepto, y me aceptan, ¿no? Pero la mayor parte de las personas pasan por un proceso emocional importante, ¿no?, al hacer esa transformación. Del artículo no te entendí bien cómo... Sí, es, o sea, en él, ella. O sea, como que tendemos mucho a asociarlo, ¿no? O sea, si es mujer, ¿no? Si es él, es hombre. Entonces, si tú la ves que es mujer, pero se identifica como hombre, entonces ya en automático usas él, o mejor te acercas y le preguntas cómo se asume, o sea, como en este tema, ¿no? Sí. Yo creo que lo ideal, la verdad, es siempre tenemos que recordar que tratamos con personas, con seres humanos. Para mí, ¿no? Y bueno, eso es a título personal, lo más importante es preguntar a la persona cómo quiere ser nombrada, ¿no? Eso además es dignificar su poder de decisión, ¿no?, y su proceso.
porque a veces, es lo que les digo, ¿no? O sea, a veces entras un poco, pero todavía no, ¿no? O sea, hasta cierto momento ya te defines socialmente, ¿no? A veces, sobre todo en la población trans, muchas de las chicas y de los chicos son trans atrás de su puerta, ¿no? Como dicen, en su cuarto, en lo oscuro, amigos, ¿no? Con algunos amigos, ¿no? Que quizás comparten, ¿no? La misma característica o que están en ese mismo proceso, o con gente con la que tienes muchísima confianza, pero ya, ya decirse, ¿no? A sí mismo soy una persona trans, conlleva un proceso. En mis relaciones, pues en la gente que yo conozco, mis grandes amigos que tengo, saludos a Jenny, bueno, tengo un montón de amigos, y a Isaac, ¿no? Así, Andrea, muchos de ellos han tenido un proceso paulatino, ¿no? Y lento, porque también pasa que hay una gran discriminación en las familias. No, y a veces, digo, me ha tocado que no solamente en las familias, ¿no? O sea, simplemente a veces te aceptan en tu familia, pero afuera, en tu lugar de trabajo, o si estás en la escuela, o simplemente la sociedad es un rechazo, ¿no? Entonces es bien complicado. Yeah. Y yo creo que también algo de la pregunta de Lau es como para no llegar a herir esa susceptibilidad de las personas, ¿no? Porque luego uno se le hace bien fácil de llegar, y le nombras de alguna manera y de repente, o sea, no quieres regarla, ¿no? No quieres llegar a ponerle un nombre que quizá no se sienta cómodo, ¿no? Para esa persona. Sí, y que también tiene que ver como con etiquetas, ¿no? O sea, digámoslo así, ya es como que viene se encaja, ¿no? Eres mujer, entonces vienen, ¿no? Eres hombre, y lo hemos estado abordando, ¿no? Cómo se construyen estas identidades, cómo se construye este género. Y me parece importante decirlo así, porque entonces viene la parte social, ¿no? O sea, primero es identificarme yo y saber qué onda conmigo. Pero como dices, puedo saberlo, puedo estarlo descubriendo, ¿no? Porque algo que también escuchaba en una plática con una sexóloga es que tú puedes haberte asumido como algo toda tu vida y de repente llega un momento en que dices, ¿qué crees? Siempre no, ¿no? O sea, algo está pasando ahí. Eso sí te atreves como a explorar, ¿no? Porque tiene mucho que ver lo social, el cómo te perciben y entonces no asumir cosas, ¿no? Sino realmente poder conocer a la persona, más allá de esa etiqueta, o sea, ya sin etiquetas, pues. Sí, exacto. Claro. Sí, aquí hay algo importante en torno a las etiquetas. Por ejemplo, a mí muchas veces me dicen, ay, es que, o sea, ya son como miles, ¿no? Y hay que nombrarlos a todos y como que eso es una locura, ¿no? Así. Pero eso tiene un sentido de ser. Estas diferencias que se hacen, que se nombran, a veces sí tiene que ver con las etiquetas, pero otras veces tiene que ver con la visibilización. O sea, la diversidad sexual, sobre todo la que no está en la parte heteronormativa, ¿no? O sea, no heterosexuales, digamos, han padecido a lo largo de la historia muchísima discriminación por ser quienes son. Hasta violencia. Ajá, así, sí. De por sí la violencia coexiste en el mundo, ¿no? En esta diversidad. Entonces, nombrarse de alguna manera es visibilizar que existen. Entonces, de hecho, de eso les quería decir. O sea, en la población trans hay muchas personas que no se definen a sí mismas como trans. O sea, hay gente que dice, sí, yo soy una mujer transexual, pero hay otras chicas que dicen, yo soy una mujer. Hasta ahí, ¿no? No me pongas el trans, porque no estoy en transición perpetua, ¿no? Pero la gente que yo he conocido que sí se asume a sí misma como trans, normalmente suelen ser personas que conocen sobre esta cuestión de los derechos y de la importancia de visibilizar a las poblaciones para poder luchar por sus derechos, ¿no? Por sus derechos a la identidad. Sí, es como esto de que hasta lo que no nombras existe, ¿no? Ajá, ¿no? La clásica que dicen, si se cayó un árbol y no lo escuchaste, ¿no? Pues se cayó o no se cayó, ¿no? Entonces esto tiene también que ver con eso. Digo, es una perspectiva en torno a los derechos humanos, ¿no? Por supuesto, ¿no? O sea, bueno, ahorita que vamos a las orientaciones, les cuento una diferencia que creo que puede ser muy clara. Esto que tú dices, ¿no? De transitar entre los géneros y así, que por supuesto que existen muchas personas, se nombran no binarias. No binaria, o sea, el binario es hombre-mujer, ¿no? Rosa, azul, ¿no? Y el no binario es una persona que se identifica y que puede transitar, ¿no? En ambos mundos,
O sea, ¿el no binario es bisexual o hay una diferencia ahí también? Sí, hay una diferencia porque las personas bisexuales entran en la orientación. Ah, ok, Ahorita estamos como en la identidad, ¿no? Sí, estoy así. Sí, hay mucha información, por eso les decía que hay 4 pautas que tenemos que tener súper claras, porque también es eso, y esa es una realidad. O sea, también mucha de la discriminación que existe en todos lados también está acompañada de desinformación. Por eso es importante que conozcamos estos temas. Bueno, esos son así como los básicos indispensables, ¿no? De la identidad. Entonces vamos a la orientación. Ok. La orientación es la atracción, ¿no? Sexoafectiva que tenemos ante los otros. Hay personas heterosexuales, que eso nos queda claro, ¿no? Que nos gusta el sexo contrario, ¿no? Hay personas homosexuales. Ahí creo que podemos hacer una diferenciación porque es importante nombrar. Las personas homosexuales son las personas que se sienten atraídas por su mismo sexo, ¿no? Hombres o mujeres. En la lucha de la historia, de la vida, ¿no? Cuando normalmente alguien dice socialmente, ¿es homosexual? ¿En qué piensan? ¿Qué es? ¿Qué género tiene? General, yo digo un hombre. Ajá, sí. Piensas en un hombre. Sí, es lo que sea. Sí. Entonces, las chicas, totalmente invisibles, ¿no? Por eso, a los hombres adoptaron como la palabra gay, ¿no? O sea, que es así, ¿no? Y las mujeres lesbianas, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitan visibilizarse y diferenciarse de esa gama, ¿no? En la que, o sea, al final, estas cuestiones de la equidad y la parte social, la parte patriarcal, siempre en todos lados pega, ¿no? Aquí también pega, ¿no? O sea, homosexual siempre piensas en un hombre, pero no, o sea, también las mujeres que sienten una atracción hacia las mujeres son homosexuales, pero hay que definirlas, ¿no? Hay que visibilizarlas. Y por eso ellas a sí mismas, ¿no? se dictan lesbianas. Eso es súper importante porque me parece que eso es como más claro, ¿no? En torno en esto, ¿no? Que la identidad es lo mismo, ¿no? O sea, necesitan tener un nombre, ¿no? Para visibilizar que existen y entonces poder recibir pues los derechos y las garantías, ¿no? Que requieren. Por ejemplo, en esta cuestión de la identidad, yo les quería platicar así una experiencia que tuvimos. Nosotros en el 2012 hicimos una campaña, la primera campaña para personas trans, ¿no? Para visibilizar la transexualidad y los derechos que tienen. Esto fue antes de que ya se hiciera esta cuestión del cambio de papeles, de identidad de género. Justo lo que buscábamos era impulsar, ¿no? Que el gobierno y que todas las instituciones públicas dieran los servicios que son básicos e indispensables de una persona. La identidad, la educación, la salud, ¿no? El derecho a la no violencia, ¿no? Porque estas comunidades viven mucho de eso. Convocamos a chicas y chicos trans, ¿no? Que quisieran participar, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta que había o sea, uno piensa que nada más es una cuestión de derecho o de violencia, ¿no? Que es lo más sonado, ¿no? La violencia por odio, ¿no? O que les cierran los lugares, o sea, cosas así muy simples. Corren o los golpean en la calle, si los ven de la mano, dándose un beso. Ajá, o les niegan la entrada, ¿no? Sí, o los sacan. Sí, porque tienes una amiga estás en una reunión y llega tu amiga trans y la gente se saca de onda porque no está, o sea, no, porque hay una cuestión ahí del asunto de los derechos, pero hay cosas más fundamentales y más importantes que se han negado, ¿no? A lo largo de la historia. Por ejemplo, el derecho a la salud, ¿no? O sea, cuando una chica trans va a un servicio de salud a que le hagan una revisión, ¿con quién tendría que ir? Pues tendría que ir a urología. Y un chico trans tendría que ir a ginecología por su sexo. Pero su identidad es otra, entonces es así como, o sea, también es una crisis social de, a ver, espérame, ¿no? Esta cuestión, de hecho, que hace poco estaba oyendo no sé si fue una diputada o algo así, que decía que por qué tienen que entrar a los baños de mujeres, ¿no? Si, o sea, entonces también está esta cuestión de, a ver, ¿cómo lo manejas, no? O sea, al fin de cuentas, si sus órganos siguen siendo masculinos, o sea, entonces, ¿cuál baño es el que tiene que usar? A mí me hubiera encantado, yo tenía unas ganas de contestarle y hacer una convocatoria, todos los chicos trans, porque que tengan vulva, ¿no? O sea, porque nacieron
cáiganle a los baños de mujeres, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Porque ahí es donde se nota que hay de verdad una desinformación, pero además un tema de discriminación tremendo, ¿no? O sea... Y yo creo que más que a veces es también mucho miedo, ¿no? Digo, porque por ejemplo a mí me ha tocado en muchos lugares que los baños son mixtos, entonces tú entras al baño como en tu casa, que van hombres y mujeres, entonces ¿por qué tiene que ser esta cosa así de... claro. No, o sea, miedo a esto que no sabes cómo manejarlo, ¿no? Claro, porque es eso, ¿no? Es algo diferente y no sabes cómo manejarlo y además, no sé, pareciera como que es algo contagioso. Ajá, ¿no? exacto, o sea, digamos, como que me va a toman pasar, como una ¿no? enfermedad, sí. Cuando no es así. Claro. Y entonces vienen estos actos de discriminación, ¿no? Pero por supuesto, si hablamos de perversiones, bueno... el género humano, así ahora sí todos se pintan solos, ¿no? No tienen nada que ver. Claro. Sí, la calidad humana es completamente aparte, ¿no? Y tenemos que, o sea, todas las personas, independientemente de cualquier cosa, tenemos derechos fundamentales que se tienen que garantizar, ¿no? Y eso incluye todo, ¿no? Incluye toda la vida, ¿no? Entonces, pues no, o sea, nadie puede negar nada, menos la entrada a un baño que le corresponde a su identidad, es lo que decíamos, ¿no? Tener la sensibilidad de tratar a la persona como persona. Si ella es una chica, se siente chica, o sea, ¿qué va a estar viendo las chicas? No te importa, ¿sabes? O sea, no hay una, ¿no? Aunque a veces sí hay, claro, hay mujeres trans que son lesbianas y hay mujeres trans que son o sea, puede haber, ¿no? Ahí esta gama, porque lo que decíamos, la orientación y la identidad no es la misma, pero bueno, igual, ¿no? O sea, podemos haber mujeres que nacimos mujeres que somos cisgéneros y somos lesbianas, ¿no? Y no por eso no voy a entrar al baño, ¿verdad? O sea, me van a negar el baño solo por eso. O sea, desde ahí es lo ridículo de ese planteamiento, ¿no? ¿Cuál es el miedo? ¿No? Y desde dónde fundamentas que una chica trans, ¿no? No tiene derecho a porque nació varón. Desde, o sea, ¿no? Ahí hay que rascarle un poco más, ¿no? Pero los derechos son los derechos, se tienen que garantizar. Entonces, bueno, entrando a la orientación, ¿no? Es la heterosexual, opuesto a mi sexo, la homosexual, a mi mismo sexo, ¿no? La bisexual, a ambos, ¿no? Me gustan los dos, los chicos y las chicas, y está padrísimo. Bueno, y entra ya el sapiosexual, el demisexual. Claro, por ejemplo, el pansexual, ¿no? Que por cualquier persona, independientemente de su género, me da igual, ¿no? Yo me puedo enamorar, o me puede gustar, o puedo querer estar con alguien. El omnisexual es una persona que se puede sentir atraído por una persona que se considera a sí mismo binaria o no binaria, pero con esa clara característica, ¿no? O sea, es que no sea alguien que no le importe, sino alguien que lo asuma como tal. Ok, yo ya en esos ahí sí ya como que de repente me pierdo un poco, ¿no? Entre tanto nombre y tanto así. Con que sepas que te gusta a ti. Amiga, eso ya es de gane. Ya estaba así checando, hay más de 50, digo, porque claro, ya empiezas a ver características muy específicas, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que yo te decía, ¿no? Del antrosexual, que se siente atraído, enamorado, ¿no? Por una persona que pueda tener, o sea, independientemente de su identidad y su orientación, que se sienta humano o se sienta alterhumano. O sea, el alterhumano, ¿quién es? El que se siente como planta, como animal. Por ejemplo, ahorita con esta cuestión del anime y eso, los furries, que son animalitos, ¿no? Con sus orejitas y eso. O sea, una persona directamente por esa característica en específico, ¿no? O por ejemplo, cuando yo estaba más chica, lo que se usaba eran los vampiros, ¿no? Con sus colmillos. Yo tuve en un tiempo con una de mis mejores amigas. Nos pusimos colmillos de vampiros cuando tenía como 25, 26 años. Yo traía mis colmillos de vampiro y me acuerdo que la gente me paraba en la calle de que íbamos felices. Bueno, sí. Pues esa es el antrosexual se hubiera enamorado de ti en esa época, ¿no? Ajá. Ahora ya tiene un nombre. Ahora ya tiene un nombre. Y en las identidades también hay otras identidades, ¿no? El agénero, ¿no? Que es un género indefinido, o sea. Yo soy... Sí.
Así se consideran indefinidos, ¿no? Que es diferente al bigénero, ¿no? Que ahí ya puede tener una identidad masculina o femenina o simultánea. Esto más bien tiene que ver realmente con su cualidad de identidad como tal, independientemente si te pintas o no. ¿No? ¿Ese sería el género fluido? Ajá, el género fluido es el que fluye tal cual, ¿no? Por los géneros. Y pueden ir y venir, o sea, pueden quedar un rato, o a lo largo de su vida también, ¿no? Es esto que tú decías, ¿no? Que pueden a lo largo de su vida pasar por la diversidad, ¿no? Y la última es la expresión de género. Cuando ustedes vean la población de la diversidad escrita, el LGBTTIQ, bueno, hay una tercera T. En esa tercera T es el transvesti. Hay muchísima confusión, ¿no? Esa entraría en la expresión, en la expresión de género. La expresión tal cual tiene que ver, ¿no? Como una identidad, y empezó con los queers, ¿no? No sé si han escuchado de ellos. Bueno. Sí, de hecho hay una serie muy buena en una de las plataformas que yo se la recomiendo, que está muy chida, ¿no? Es de los queers. Los queers son disidentes, tal cual, ¿no? O sea, no están, o sea, como empezó es, yo no estoy de acuerdo con lo binario, yo no estoy de acuerdo con este precepto cultural, ¿no? Sociocultural que nos impones, entonces yo voy a hacer disidencias. En los 80s y 90s eran muchos chicos, por ejemplo, con bigotes, con minifalda, el cabello largo, aunque no se maquillaran, tacones, ¿no? Y salen hacia las calles y el asunto es decir, estoy en contra, ¿no? Es una postura ideológica, política, ¿no? De decir, yo estoy en contra de lo que tú estás. Me viene a la mente directo Freddie Mercury. Sí, claro. Con el Horror Rocky Show, ¿no? Son disidencias, son revolucionarios, digamos, ¿no? Así fue como inició. También esta otra expresión que son las dragas, drag queen y drag king, ¿no? Estamos aquí más acostumbrados a las drag queen. Eso empezó en la época de Shakespeare, cuando las mujeres no podían actuar y quienes actuaban eran los hombres. Como en el teatro japonés, ¿no? También. Entonces, como actuaban, pues eran cosas muy exageradas, no sé si se acuerdan, así que el lunarzote y unas pestañas y así. Bueno, en esa época empieza esta expresión dragas, ¿no? Ahorita, bueno, ya, si alguna, digo, yo creo que todos en algún momento hemos ido a un bar o un antro o hemos visto algún show, o sea, son chicos que pueden tener cualquier identidad y cualquier orientación, o sea, no va junto con pegado. Esto es una expresión artística, digamos, la que se maquillan súper exageradas de mujeres, con unos acuares súper guapísimas. Exacto. O sea, bailar con tacones y brincar y no, qué bárbaro. O sea, yo me subo unos tacones y azoto. Bueno, se mueven de una manera impresionante. Son impresionantes, la verdad. Y hay una calidad de trabajo, ¿no? Previo a salir, así súper impresionante, ¿no? Esas serían como las drag queen. Están también el drag king, que es menos visible, ¿no? Pero también existe, ¿no? Que son chicas que se transforman, que se maquillan como varones y también hacen shows artísticos. Y también es una expresión y exageran muchísimo lo que dicen, ¿no? A veces cantan, a veces a otras bailan, ¿no? Hacen muchas cosas y es una expresión artística. Y están los transvestis. Los transvestis también, que son un poco más cuidados, ¿no? Son chicos que ahora sí que se arreglan, ¿no? También como mujeres y cantan o hacen, pues sí, generalmente son shows artísticos escénicos, pero no son exagerados, ¿no? Es un chico que parece una mujer como tal, ¿no? O sea, con su tacón. Sí, que generalmente son los que imitan a las cantantes. Y estas personas, o sea, todas esas expresiones no tienen nada que ver ni con la identidad, ¿no? Ni con la orientación. O sea, puede ser alguien heterosexual, puede ser alguien trans, ¿no? Puede ser, o sea, en cuestión de identidad, ¿no? Puede ser alguien cis, ¿no? Simplemente, pues, se transforman, ¿no? Y hacen una proyección artística. Qué importante todo esto.
la verdad, toda esta información que nos compartes, porque justamente todo se tiende a englobar en la orientación sexual, ¿no? Y ahí es donde está el asunto, me parece a mí, o sea, ahí es donde está la desinformación, porque justamente, o sea, es como me va a tirar la onda, ¿no? O cuando en realidad a lo mejor la persona ni te hace en el mundo, ¿no? Y está muy metida en sus asuntos, o no sé, y el poder hacer la diferenciación entre esto me parece una maravilla porque desde ahí empezamos a entendernos. Claro, es un vínculo, ¿no? Es una conexión. También, por ejemplo, que eso también me es muy importante decirles, es que las personas, por ejemplo, transvesti, también puede ser el caso de un chico que de repente le gusta ponerse los zapatos de la hermana. Se los pongo un rato, esté ahí en la casa y lo que sea, se los quita ya, ¿no? No significa eso que vaya a ser mujer, que le vayan a gustar los hombres, que, o sea, ¿no? Luego nos hacemos una historia así tremenda, ¿no? En base al prejuicio y esta idea muy conservadora de la más B es igual a C, ¿no? O sea, ¿no? No es así, no es así, ¿no? Simplemente es quizá también como esta curiosidad, ¿no? Digo, por ejemplo, nosotras como mujeres, creo que en cosas de vestuario tenemos mucho más opciones. Nos podemos poner pantalones, nos podemos poner camisas tipo tal, pero luego para los hombres es de repente, tengo un amigo que usaba faldas y decía, es que son comodísimas, o sea, y me encantan las faldas, ¿no? Y él usaba faldas y no por eso, como dices, tenía que tener cierta orientación o ya tenía que ser trans o catalogado de cierta manera, ¿no? Entonces... Es que en esto del desasociar de los géneros, por ejemplo, como que nos hemos enfocado más en el rosa, ya no es solo de niñas, sino lo pueden usar también los niños o los hombres, ¿sí? Y, o sea, el rosa y el azul, pero en realidad, pues bueno, la mujer empezó a usar pantalones en los 20, ¿no? Totalmente. Entonces, pues ahora sí que les llevamos más ventaja. ¿Sí? Y por eso es más socialmente aceptado que una mujer se vista de hombre, ¿no? Porque además también leí hace poco un artículo sobre cómo en las guerras se iban los hombres y se quedaban solo las mujeres. Entonces, la convivencia entre mujeres, que bailen entre mujeres, que la mujer asuma roles de hombre, ¿no? El trabajo en las fábricas. Se vista como hombre, es más aceptado porque pues se tuvo que hacer, ¿no? O sea, fue una necesidad y fue algo que se abrió. Pero falta también un poco como del otro lado, ¿no? Porque en realidad, pues bueno, ahora lo estamos escuchando en voz de una experta. Lo que usas, o sea, el cómo te vistes no define tu orientación sexual. Exacto. Sí, a mí se me hace eso valiosísimo, de repente como eso de que ves que ahora ya se pintan las uñas o de repente se maquillan y hay chavos que se ven guapísimos, ¿no? Y me encanta a mí ver así como cómo se arreglan y cómo se... Dices, ok, wow, qué chido, ya que tienen esta apertura, ¿no? Esta posibilidad de ponerse lo que quieran. Sí, ahí, por ejemplo, podríamos hablar de los famosísimos metrosexuales, ¿no? Que son los chicos, varones, cisgénero, heterosexuales, que se depilan la ceja, a veces se delinean así, ¿no? Y o se arreglan a veces muchísimo más que unas chicas, ya los veía y yo decía, ok, no me hace falta arreglarme más, ¿no? O sea, ¿no? Y no está esa implicación, ¿no? O sea, no es una cuestión sexual, ¿no? Luego nos vamos, ¿no? Al tema de, es que si se hace así, entonces me va a gustar, no puedo estar cerca, ¿qué van a decir? O sea, entramos en este asunto y no es así, ¿no? O sea, yo creo que es importante que pensemos, ¿no? Que es como somos nosotros. O sea, nosotros, tú vas caminando por la calle y no le estás tirando el perro a todos los chicos que están enfrente de ti, ni estás, o chicas, o sea, no estás ahí sobres todo el tiempo pensando en qué quieres hacer. Sí, o no por un día que me pongan vestido, ya quiere decir que lo va a estar dando a los hombres, y el día que me ponga pantalón le va a estar dando la onda a las mujeres, ¿no? Claro, o sea, además es como una locura, ¿no? Estarte preguntando todo el tiempo, porque ahorita que decías me quedé pensando, ¿no? En esto de que se te hacen atractivos los hombres, bueno, no los hombres que se maquillan, ¿no? Sino hay algunos hombres que has visto que te atraen, ¿no? Y entonces, si empezamos a entrar en esta paranoia, es como, oye, ¿eso qué me vuelve, no? O sea, ¿qué me convierte? ¿Me gustan las mujeres o no me gustan las mujeres? Entonces, es como una locura
en donde a mí la verdad lo que me encantaría es poder llegar al punto de hola, soy Laura y ya, ¿no? Exacto. Y ya, o sea, porque no andas por la vida presentándote así, soy mujer, cisgénero, toda la letanía, ¿no? Y ahí es a donde vamos, que eso es algo bien importante. En aquella campaña que les platico, nosotros en un evento protocolario muy grande, o sea, con políticos de alto nivel, invitamos una chica trans. Esta chica tenía un estatus social alto, ¿no? Tú la veías, una chica hecha y derecha. Tan así que muchos de los que estaban en el presidium, sin ningún tema, la saludaron de beso, le movieron la silla, así, ¿no? La trataron como cualquier persona se merece, ¿no? Ajá. Y empieza el evento y pues pasa el evento y nuestro tema justo era garantizar los derechos de las personas trans, ¿no? Y esta chica da su discurso y en su discurso dice que es una mujer trans. Y casi se nos van para atrás 2, 3 de la mesa del presidium, ¿no? Fue así como, o sea, ¿cómo? ¿No? Qué chido. Yo les decía a mis colegas, ¿no? Mis compañeras, yo dije, eso es lo que, o sea, lo que buscamos es el paso A, ¿no? Donde nadie chista. Sí, ni te importa de dónde viene, ni quién es, ni nada, ¿no? Qué bien, bienvenida, siéntese, ¿sabes? En el momento en el que ella pone la palabra, o sea, ella visibiliza que es parte de la comunidad, ¿no? Ella habla de su experiencia, ¿no? Ella dice, bueno, mi papá es cirujano plástico, yo vivo en una familia acomodada, o sea, explica, ¿no? O sea, ella habla cómo esas ventajas sociales que ha tenido no la han colocado tanto en espacios de riesgo de discriminación y de violencia, ¿no? Como para ella, o sea, en su experiencia, eso ha sido un parteaguas. Todos estamos inmersos en esta sociedad, ¿no? En la que hay niveles, lamentablemente, ¿no? Y eso genera que haya diferencias, pues sí, en cuanto a los derechos, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo contigo, Lau. O sea, yo también me gustaría vivir en un mundo en el que las diferencias nos unan, ¿no? O sea, porque todos somos distintos, o sea, la verdad, claro. y las diferencias nos hacen auténticos, ¿no? Y eso son cualidades que todas las personas tenemos, ¿no? Y que se necesitan en este mundo, ¿no? ¿Para qué quieres todos idénticos, igualitos, ¿no? Y que la misma función, ¿no? Y yo creo que esa es la gran lucha, ¿no? Desde siempre. O sea, ese abogar por la diferencia, por la individualidad y el respeto de cada persona con lo que quiera ser, ¿no? Eso es importantísimo. Como dijo Benito Juárez, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz. O sea, al final lo que buscamos es que todas las personas, como quieran ser, si se quieren identificar o no, ¿no? O sea, lo que yo les decía, sí, hay muchas personas en la comunidad que dicen yo soy, ¿no? Lo ponen sobre la mesa, ¿no? Y así. Y otras personas pasan mega desapercibidos y otras personas ni se conflictúan en el asunto, ¿no? Y es que ahí también entramos en otras cuestiones como más, bueno, que tal vez lo podríamos ver como más cotidiano, ¿no? Porque también cotidiano para quién. Pero pienso en esto de las expresiones sexuales y vamos a esto otra vez, ¿no? De es que ¿por qué no eres más femenina? O es que ¿por qué no eres más masculino, no? Sí. Porque una mujer se arregla, una mujer se maquilla, una mujer usa falda, usa tacones. Un hombre tiene que verse fuerte, ¿no? Un hombre tiene que ser... ¿no? Sí, como el típico, ¿no? Las muñecas son de niñas y los carritos son de niños, ¿no? Ajá, y ahí tenemos un montón que no aprenden a ser papás. Pero bueno, ese es otro tema. Cosas también como, a ver, ¿por qué tienes tanto tiempo sin novio? Sí, sí. ¿Eres lesbiana? ¿No? Sí, ¿Estás en el closet, no? O típico, a ver, ¿por qué tienes una amiga tan amiga? Ajá. O sea, a ver, ¿por qué se quedan a dormir juntas o por qué viajan juntas? O sea, hay algo raro ahí, ¿no? O sea, ese siempre como estar metiéndote en la vida de los otros. Sí, claro. Ahí a meter tu cuchara. Buscando el hilo negro. A mí me pasa súper seguido, hace 1000 veces me han preguntado, ¿no? Como yo he dedicado a esto muchísimo tiempo en mi vida, invariablemente hay alguien que me dice, ¿y tú eres gay? ¿Tú eres lesbiana? ¿No? ¿A ti te gustan las mujeres? ¿Eres bisexual? ¿No? O ¿por qué estás metida ahí? ¿No? Y yo, pues no, digo, independientemente si lo fuera, pues ¿qué más da? ¿No? Le dije, pero no, soy heterosexual. O sea, no significa
¿no? Que tenga que estar en esa diversidad, y si así lo fuera, tampoco hay un cambio de nada, ¿no? O sea, no implica absolutamente nada, ¿no? Cambia tu ritmo del día a día, tal vez, ¿no? Cosas así, pero no te hace ser diferente. No cambia las cosas de ninguna manera, ¿no? Y sería lo ideal que la sociedad llegara, ¿no? Donde no importe más nada, ¿no? O sea, yo muchas veces les digo, sobre todo a los chicos luego con los que trabajamos, ¿no? Cuando tienen un amigo que les consta que es heterosexual, todo el tiempo están ahí hurgando en su historia, en su vida, con quién está, en no sé qué. No. ¿Por qué tenemos que hacer esa diferencia con los otros? De hecho, fíjate que a mí eso se me hace muy interesante porque digo, tengo personas conocidas que se me hace muy chistoso que me presentan a alguien o me hablan de alguien y, es que mi amigo fulanito, pero es gay. Y yo, ¿eso qué, no? Felicidades. Ajá. O, que fulanita, pero es lesbiana. Y yo, cuando presentas a alguien normal dices, mi amigo fulanito, pero es heterosexual. O sea, ¿por qué tienen que poner como ese sobrenombre, no? O sea, pues, ¿qué tiene? O sea, sí, yo soy Diana y soy no sé qué, pues, diseñadora. O sea, ¿por qué tienen que poner, o sea, como si fuera algo que tienes que tener cuidado de, ¿no? O sea, se me hace muy chistoso y quizá también es parte por esto que hablábamos en todo este programa de ese miedo. Yo siento que la gente tiene mucho miedo a las personas que para mí se me hacen súper valientes, que se atreven a hacer y a cambiar y a ponerse lo que se quieren poner y salir como quieren salir, pero la gente le tiene mucho miedo a eso. Es que yo creo que ser uno mismo, independientemente de qué implique eso, es miedo, ¿no? O sea, es la gran revolución. Atreverte a ser tú mismo, tú misma, es de valientes, ¿no? Porque en realidad yo creo que sin importar cómo te asumas sexualmente, porque incluso también puede ser asexual, no se puede llamarte la atención y punto, pero es como esta inercia querer arreglar la vida de los demás, ¿no? Como cuando hablabas tú, ¿no? Al inicio de por qué hay transexuales, ¿no? Y que se han hecho miles de investigaciones de así. Y luego empezamos a buscar como las causas y querer como, a ver, mira, te voy a recomendar a un psicólogo, ¿no? O a lo mejor tendrías que arreglar los temas con tu papá o con tu mamá. Pues todos tenemos temas que arreglar, ¿no? Obviamente. Sí. Todos tenemos temas pendientes, pero ¿por qué no lo dejamos a cada quien? ¿No? O sea, que cada quien viva su propio proceso independientemente de qué se trate y dejamos de querer arreglar personas, ¿no? Porque, o sea, yo creo que no es cuando no tienen un arreglo que hacerse, o sea, no están descompuestas, ¿no? No, y yo creo que a lo mejor todos, ¿no? O sea, todos tenemos cosas que arreglar en nuestras vidas, ¿no? Así es. Y no tiene que ver, o sea, no por eso te vas a preocupar por cuál es la orientación sexual de los demás o por qué hacen en sus ratos libres, ¿no? Claro. O en sus vidas. Sí. Incluso aquí, no sé si se enteraron, pero hubo una ola muy fuerte de terapias de conversión. No, sí, claro, pero desde siempre también. Ahí la verdad sí, o sea, el gobierno entró de lleno y esto está totalmente prohibido, ¿no? O sea, imagínense, ¿no? Yo ahí digo, o sea, no solo es quien ofrece el servicio, ¿no? La familia que lleva al hijo. Nosotros, en cuestiones de investigación para ver qué se trataba, al principio cuando llegaron aquí, un amigo nuestro de un organismo de la sociedad civil dijo, yo me voy de conejillo de indias para ver cómo está, ¿no? Porque lo que nosotros queríamos... Porque empezamos a recibir muchas personas que habían sido mandados, ¿no? Sí, o sea, con unas cosas tremendas. Y nosotros dijimos, ¿pero cómo, no? Porque desde hace 1000 años se quitó del libro de enfermedades mentales la homosexualidad, ¿no? Por eso el día de la homofobia, transfobia, lesbofobia, bifobia, ¿no? O sea, existe un día que conmemora que eso ya no está ahí, que ni al caso, no es una enfermedad. O sea, no, porque aparte los métodos de tratamiento eran
tortura, o sea, eran terribles, electroshocks, baños de agua fría, o sea, no manches, eran realmente métodos de tortura, así que decías, ¿cómo es posible, La edad media ya quedó atrás, por favor. Y muchas de ellas tenían que ver con cuestiones también religiosas, ¿no? Entonces tú dices, o sea, ¿dónde está esta parte de verdad de la humanidad? O sea, ¿dónde está el amor por el prójimo? Claro, que respeta la empatía, ¿no? La compasión, o sea, el cariño. Nosotros luego vemos también muchas familias que abandonan a sus hijos, casos bien tremendos que tú dices, o sea, ¿cómo pueden pasar estas cosas en esta vida? Por supuesto que también están quienes dicen, ¿no? O sea, eres mi hijo, yo te amo porque eres mi hijo, me da igual todo lo que tú quieras ser, o sea, está perfecto, ¿no? Tú es mi familia, o amigos, ¿no? Que luego son quienes se vuelven esta red de apoyo y de compasión y de amor, ¿no? Que necesitan las personas de la diversidad, a veces incluso la comunidad, ¿no? Los vecinos que están ahí y necesitas algo, ¿no? O sea, te hacen el paro, ¿no? O los organismos de la sociedad civil que también están ahí para poder apoyar a las personas, ¿no? Afortunadamente existen quienes estén ahí, ¿no? Y también las personas de la diversidad, que justo por eso han sido grandes revoluciones. Por ejemplo, la revolución del VIH, o sea, a un grupo de 5 chicos gay que se pusieron en las calles de Nueva York a pedir, ¿no? Que se les volteara a ver, ¿no? Que habían chicos que se estaban muriendo en condiciones terribles, ¿no? Y que estuvieron ahí, gracias a ellos, las personas que ahora pueden recibir medicamentos, que ya no se mueren, ¿no? Que tienen una calidad de vida, gracias a 5 chicos gays pudieron recibir, o sea, casi todas las luchas sociales que tienen que ver con cuestiones de diversidad han sido personas de la diversidad con mucha fuerza, ¿no? Con mucho corazón que ha puesto su vida, ¿no? Para que otras personas tengan derechos, ¿no? Porque luego dicen, ¿no? Es que ahorita está de moda porque los millennials se están metiendo. No es cierto, o sea, la diversidad existe desde hace 1000 años, ¿no? La transexualidad, todos, ¿no? Todas las identidades. Y de hecho muchas civilizaciones eran completamente normales y aceptadas, ¿no? Era parte de la vida diaria normal. Y preguntarle a los griegos. Ajá, exacto. Sí, el verdadero amor era entre hombre y hombre, no entre hombre. Bueno, en esta cuestión de las civilizaciones, o sea, han habido algunos cambios que a mí me parecen muy trascendentales que hablan de la aceptación, ¿no? De esta diversidad, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, en Oaxaca, hay una tercera identidad, un tercer género, que se llaman mushes. Esta identidad es en los zapotecas y está aceptado, ¿no? Están los hombres, las mujeres y los mushes. A mí me parece muy importante hablar de ellos porque en México somos un país conservador. Sin embargo, ellos lo tienen totalmente asumido. Y los mushes, las mushes, pues, son chicos que nacieron varones, ¿no? Es como una gama de transexualidad, ¿no? Portan los vestidos que ellos mismos cosen, bordan, se ponen arreglos florales, se visten, ¿no? Y tienen una identidad femenina e incluso participan en las ceremonias más importantes, ¿no? de este grupo y son totalmente aceptados por la sociedad. Entonces eso era un poco lo que les decía, hay personas que quitan el trans y colocan, por ejemplo, en este caso los mushes, una palabra que para ellos significa algo importante, que es parte de su cosmovisión y que la misma sociedad los acepta con todo, ¿no? O sea, ¿no? Con todo lo que representan. Muchas de ellas, en sus familias no nacieron otras mujeres, hablando de sexo, ¿no? Y de identidad. Y ellos adoptan, ¿no? Toda la cultura que se daba a las mujeres, aprender a cocinar, bordar, hacer los arreglos, ellos adoptan el rol femenino. Entonces, eso está bien padre, ¿no? Porque hablamos de una cultura muy importante que ya se dejó de cosas, ¿no? Y adoptó en su vida
las identidades diversas con todo el respeto que eso merece, ¿no? Qué bonito. Que sirva de ejemplo. Sí. Ajá, que sirva de ejemplo, sí, la verdad, y bueno, hay mucha, seguramente en otras partes del mundo, ¿no? También se vive esta transformación. Sí, de hecho, yo hace poco estaba leyendo que en India también ya está este tercer género, ¿no? Ya ahí. Asumido. Ajá. El proceso más importante de la diversidad es con uno mismo, ¿no? O sea, como en todo, ¿no? O sea, lo que tú decías, Lau, ¿no? El trabajo de aceptación propia es fundamental para que pueda haber más tranquilidad y más paz, ¿no? En entrar en esta gama diversa, asumida y aceptada, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, si alguien está pasando, ¿no? Por una situación así, que no sabe bien qué onda, o lo que sea, hay muchísimos centros, hay muchos lugares en los que los pueden apoyar, principalmente organismos de la sociedad civil. O sea, yo creo que las personas que están en transición, en procesos de aceptación, ya sea de su orientación o de su identidad, el mejor lugar, ¿no? Si no es en casa, son los organismos de la sociedad civil. Hay muchos organismos, ¿no? Que trabajan con la diversidad, o sea, con la población, digamos, pero también hay otros organismos que trabajan con las familias, porque ahí se vuelve la familia algo fundamental. No, que a veces yo creo que es hasta más importante, ¿no? Porque cuando tú no encuentras en tu círculo cercano una aceptación, o sea, ya desde ahí ya es muy difícil salir al mundo. Claro, hablamos de eso, ¿no? Muchas veces es porque no sabemos o porque tenemos miedo, ¿no? A lo que no conocemos le tenemos miedo. Eso es así como básica, ¿no? Entonces, en estos organismos pueden apoyar a las familias para que conozcan qué es, como por dónde, incluso hacer trabajos terapéuticos, psicológicos, acompañamientos emocionales, ¿no? Para que pueda haber este camino, porque yo en algún momento platicando con algunas de las familias que participaron en esa campaña, la mamá me dice, es que bueno, yo no sabía cómo que se comía esto, ¿no? O sea, la verdad es que no sabía, y no es que no quisiera a mi hija. Me daba miedo cómo le iban a tratar, ¿no? Me daba miedo la discriminación que iba a vivir, porque todos sabemos cómo se mueve el mundo, ¿no? Eso me daba terror. Entonces ella me decía, ¿no? Mi lucha era contra eso, no contra mi hija, pero bueno, al final, pues luego a la hija también refleja ahí, sí, qué fuerte, ¿no? Que es justo ese miedo a la discriminación, y terminan sintiéndose discriminados, ¿no? Por sus mismas familias, pero yo creo que es justo esto de no saber cómo reaccionar, ¿no? Cómo puedes apoyar, y tal vez viniendo esa información de fuera, o sea, acercándote a instancias que te puedan dar esa información, o incluso a procesos, ¿no? De alguien que ya pasó por ahí, puedes pues reaccionar de una mejor manera, ¿no? Porque yo creo que pues debe ser un proceso que se vive muy en soledad, ¿no? Sí. A lo que yo he escuchado también de amigos, amigas cercanas, pues también hay miedo del otro lado, ¿no? También hay querer sentirse aceptado. Yo creo que todos en esta vida buscamos ser aceptados. Pues claro, somos seres sociales. Sentirnos cercanos a los demás. Y pues es muy importante recibir ese apoyo, ¿no? Claro, entonces es importante recibir un apoyo terapéutico, un apoyo de pares, ¿no? O sea, de iguales, ¿no? Porque pues también ahí te conectas con el otro, ¿no? O sea, la experiencia del otro también me puede nutrir, y mi experiencia te puede nutrir, y nos acompañamos, ¿no? Entonces eso yo creo que es muy importante. Todas las partes del mundo, ¿no? Y de Latinoamérica deben de haber organismos, ¿no? O sea, hay que buscarlos. Dentro de los organismos también hay perfiles, ¿no? Por ejemplo, hay organismos, aquí tenemos organismos dirigidos a personas trans en específico, hay organismos que trabajan con la diversidad, ¿no? Como con la gama, hay organismos que trabajan más con las orientaciones lésbicas o la orientación gay, ¿no? O sea, también ahí tú puedes ir viendo dónde te sientes más cómodo y ir ingresando. Y las de las familias que me parecen muy importantes, ¿no? Sí. Creo algo fundamental, acercarse a instancias que protejan tus derechos, ¿no? Muchas personas de la diversidad han recibido cuestiones de discriminación en el trabajo, en las escuelas, ¿no? Incluso en la calle,
a veces cuestiones más graves como violencia, ¿no? Violencia sexual, o sea, hay públicos, ¿no? En restaurantes, públicos, ¿no? en discotecas, Ajá. en bares, en antros. O sea. Ajá. Entonces hay muchas instancias que hacen trabajo en el marco de derechos humanos, ¿no? Ya sea para garantizarlos, para hacer denuncias, para lo que necesiten, incluso mediáticamente también, ¿no? O sea, ahorita ya está mucho más claro y en la mira, ¿no? Que los derechos deben ser garantizados con plenitud. Pues son universales, Ujú. ¿no? En realidad ahí no hay de otra. Claro. Todos ¿no? tenemos derechos. Claro, Sí. tal cual, Sí. ¿no? Sí. Qué importante. No, y aparte a mí me encanta, la verdad me encanta que ya ahorita esté tan abierto, que ya puedas salir a la calle con lo que se te antoja ponerte. Yo soy feliz poniéndome mis orejas de gatito y próximamente me voy a poner mis alas de hada. Voy a salir como se me dé la gana, que siempre lo he hecho, pero antes era muy difícil. Antes si te pintabas el cabello de colores hace 20 años, la gente te volteaba a ver como, oye, está rara que, ¿no? Y ahorita ya es... Me encanta ver tanta diversidad y me encanta ver tantas diferentes personas. Es algo que me encanta, me gusta mucho. Sí, claro, que sigue habiendo un trabajo pendiente, porque en realidad discriminación sigue habiendo, si no ya no estaríamos hablando de estos temas, ¿no? Claro. Y se vive en lo cotidiano y en el espacio público y en el espacio privado, con personas cercanas y hasta con los desconocidos, ¿no? Entonces me parece importantísimo abordar estos temas. Mil gracias. No, todo este episodio he estado evitando decirte flaca porque así la conozco, así la conocí, así le he dicho. Se me ha quedado en la punta de la lengua, pero me parece súper importante esta labor, este reconocimiento de tu parte, porque bueno, si bien has dedicado a otros temas también, creo que hace falta mucho trabajo en este sentido y es padrísimo que una amiga cercana se dedique a eso y tenerlo a la mano y bueno, ahora compartirlo en este espacio. Me parece maravilloso. Nos quedan miles de temas pendientes y podemos seguir abordando muchos más. Como siempre el tiempo se nos queda corto, ¿no? Sí, ya sé, pero bueno, empezamos entendiendo de qué trata esto, ¿no? Sí. Porque además, no sé, dentro de mí hay como un ruido, ¿no? Que me dice, es que esto lo deberían de enseñar en la escuela, o sea, esto se debería de aprender. Porque pues aprendes sobre ti también, ¿no? No es que te den información que se vaya a ir hacia otros lados, sino es poder conocerte y poder saber de qué se trata y en algún momento de la vida todos lo deberíamos de saber y mira, lo tenemos que estar abordando en otro espacio porque realmente desde algo tan sencillo como esta diferencia entre sexo y género nos causa ya como un ¿cómo? ¿No? Es lo mismo, ¿no? Entonces... Pues me parece maravilloso y mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias por haberme invitado, lo disfruté mucho, ver sus caras así de otra cosa, así que es eso, como que 5 cosas básicas, ¿qué onda? No abordamos todo. Sí, sí. O sea, tenemos que entender que hablar con nuestros hijos o con los chicos y las chicas sobre estos temas no es meterles cosas a la cabeza, al contrario, ¿no? O sea, es generar un estado, pues, libre, ¿no? O sea, donde la gente pueda tener en un marco de derechos humanos su vida, donde pueda ser quien eres sin miedo, ¿no? O sea, ¿no? Y que además sepan a dónde acudir, ¿no? Qué hacer en caso de... Como en todas las cosas, ¿no? Cuando hablas de género, cuando hablas de todo, ¿no? O sea, la cuestión de la diversidad y la información adecuada, ¿no? Es muy, muy importante, ¿no? Y luego quería decirles que en esta entrada que luego hacen, ¿no? De hola a todas, todos y todes, ¿no? Ajá. El todes, o sea, la importancia del todes es que en esa gama está la gente que no entra en lo binario, ¿no? Es simplemente eso. Pero cuando entiendes que eso le da espacio y lugar, ¿no? Cuidado a muchas personas que no están en el panorama, poner una E en la palabra es lo de menos. Sí, es incluir, ¿no? A todos, o sea, todo va más allá, o sea, va mucho más allá, ¿no? Entonces yo creo que acostumbrarnos también, digo, lo empezamos a hacer también por esta razón, ¿no? Porque lo da así como así,
Y sí, de repente porque pues no estamos acostumbrados, ¿no? Pero pues va cambiando poco a poco y de repente ya es como más normal, pues sí, pues todes, ¿no? O sea, es como antes niños y niñas, pues ahora todes, entonces ya es más amplio. Ese es un cambio, aunque sea en una palabra, se nota, ¿no? Cómo se ha transformado un poco, ¿no? Y seguramente vamos a tener una segunda parte porque el tema da cuarta, sí, para mucho. Y es que también importante en esto que menciona Adriana es que para dar una buena educación sexual a nuestros hijos, en realidad creo que tenemos que empezar por reeducarnos nosotros. Claro. Porque no aprendimos de la mejor manera, no aprendimos todo, tal cual. Entonces, pues bueno, seguiremos abordando este tema, ¿no? Sí. Así es que síganos, búsquenos en el canal de YouTube, en Spotify. En todas las redes, en Instagram, en Facebook, denle a la campanita, también eso nos ayuda un chorro para que puedan saber cuando hay capítulo nuevo, para que nosotras también tengamos un poco más de vistas. Y bueno, también nos interesa mucho saber qué piensan, si ustedes están pasando por una situación así, si ya pasaron, nos encantaría saber qué pasaron, qué piensan, qué sienten que son. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por escucharnos. Cuidado con los alterhumanos. La próxima voy a salir ya con mi colita de zorro aquí. Diana se va a transformar, sí. No se lo pierdan, suscríbanse. Gracias. Adiós. Bye.